chiquillos, hoy os vengo a hablar de, 10 errores muy comunes a la hora de escribir que todos hemos cometido y que cometeremos en algún momento, pero a los que hay que estar un poquito atentos. El infodumping es el dar demasiada información de golpe. El lector tiene que tener la información suficiente, por supuesto, para entender qué es lo que está ocurriendo, pero hay que buscar la forma de no dársela toda vomitada de una sola vez en las primeras 10 páginas. Oye, mira, así es como funciona este mundo, así es como funciona esta historia, sobre todo con fantasía, ¿no? Que hay mucho world building, mucho mundo inventado, pues no coger las primeras 20 páginas y decir, mira, así es como funciona todo y dar una clase de historia, sino buscar la manera de ir intercalándolo un poquito con lo que va ocurriendo. Es complicado, pero el resultado la verdad que se agradece muchísimo. Alguien que yo creo que eso lo hace muy bien es Patrick Rothfuss en El nombre del viento. Conoces muy bien el mundo, pero no hay ningún momento en el que te suelte ahí una lista de información. Son pinceladas, frases sueltas que va diciendo quotes, conversaciones a lo mejor de fondo mientras está en la taberna, de forma que personajes secundarios que van haciendo comentarios y tú vas cogiendo un poquito todo eso y te vas enterando, ¿no? Al final el lector absorbe lo que tú le das, tiene ganas de enterarse, se acerca a la novela porque le interesa, entonces hay que confiar un poquito en él y en que si tú le vas dosificando la información la va a ir procesando y no hace falta estar poniéndosela constantemente encima. Otro error es empezar la novela demasiado pronto, es decir, no antes, sino muy antes de que comience la acción. Que a lo mejor tarde 3 capítulos realmente en pasar algo. Pues entonces, si tardamos tanto en llegar al gancho, es porque hemos empezado demasiado pronto. A lo mejor no tenemos que empezar, si las cosas van a empezar a ocurrir en marzo, no empiezas a contar la novela desde enero porque va a ser un rollo, ¿no? Por poner un ejemplo, si la acción empieza en el capítulo 4, pues a lo mejor el primero debería ser, si no el 4, al menos el 3, y a lo mejor el 1 y el 2 podemos resumirlos, es decir, hacer lo más cerquita posible de cuando realmente van a pasar las cosas. La introducción está bien, pero no hay que alargarla demasiado. Empezar la novela demasiado tarde también es un error. Hay veces que precisamente por evitar lo primero lo hacemos al revés y empezamos la novela cuando el gancho o la acción o un evento importante ya ha sucedido y empezamos ya con la reacción a eso, con las consecuencias. Y depende cómo sea, puede no quedar tampoco demasiado bien, ¿no? Porque probablemente el lector, si ha sido un evento muy impactante, si es lo que va a mover la historia, quiere estar presente en ese momento, quiere que se lo cuentes, o sea que tampoco empecemos cuando las cosas llevan ya un rato, un tiempo sucediendo. Hay que buscar ahí un poco el equilibrio, que no es fácil, pero luego se agradece un montón. Otro error es elegir mal el narrador. Es importante elegir un buen narrador, pues si queremos que se sepa toda la información, si no queremos que se sepan algunas cosas, tenemos que ver muy bien el punto de vista desde el que vamos a narrar la historia. Si elegimos una primera persona, pues esa primera persona tiene que ser elegida con mucho cuidado, tiene que ser no diría protagonista, porque hay veces que hay historias narradas en primera persona por el secuazo o por el mejor amigo del protagonista
como puede ser Sherlock Holmes, y también está bien, pero alguien suficientemente cercano a la acción. Y si hay un evento muy importante en la historia que queremos que se sepa, que queremos que aparezca, que queremos relatar, tenemos que buscar la manera de que el narrador, ya sea en primera, en tercera, bueno, en tercera puede estar en todas partes, pues si es el omnisciente, pero si es en primera persona, que esté allí. Tenemos que elegir a alguien que pueda ser testigo de los eventos más importantes. Y al contrario, si queremos mantener ciertas cosas en secreto porque queremos que solo se desvelen al final, pues no podemos elegir como protagonista en primera persona al asesino, salvo que queramos contar la historia del asesino, porque si en una novela de policías elegimos al asesino como narrador en primera persona y nos cuenta cómo comete el crimen, nos quedamos sin misterio. O sea que es importante ver un poquito lo que quieres ocultar, mostrar, y un narrador mal elegido puede estropear también un poco la historia. Otro error es dar demasiada información al lector, no como el infodumping, o sea, no me estoy refiriendo a algo así de golpe, pero explicar demasiado las cosas. Además, es de los que yo más cometía. Quería asegurarme de que el lector comprendiera lo que yo quería decir y ponía la misma idea a lo mejor 7 veces, y no es necesario. Es un poco lo que comentaba antes, tienes que darle un voto de confianza. El lector está leyendo tu historia porque quiere leerla, porque le interesa, porque quiere acercarse, va a prestarte atención. Entonces, no le repitas las cosas 7 veces porque se puede cansar. Al contrario, puedes dar demasiada poca información. Sobre todo, ya digo, esto también quizá aplica un poco más pues, a fantasía o mundos inventados, mundos que no sean el nuestro, que funcionen con otras reglas. Lo que no tenga relevancia puedes obviarlo, pero lo que tenga relevancia para la trama, los sucesos que aparezcan en la trama o cómo funcionan ciertas cosas, pues tienes que darle las herramientas al lector para que lo comprenda, ¿no? Por ejemplo, no podemos ver yo que sé, Harry Potter o Cazadores de Sombras sin que haya pues un Hagrid que le explique qué es un mago, qué es Hogwarts y qué es Hogsmeade. Imaginaste Harry Potter directamente apareciera y se hubiera caído por una madriguera a Hogwarts y aparece ahí, estaría más perdido que un pulpo, ningún compañero le cuenta nada, pues el lector también se hubiera perdido. Pues un poco así, ¿no? Sí que tienes que darle al menos esas herramientas de forma sutil. Digo, tampoco le hagas el infodumping, pero ir dando suficiente información para que lo comprenda. Pues el ejemplo también de Cazadores de Sombras, pues alguien que le explique de qué va el tema, qué son las estelas, qué son las runas, por qué se hace así, ¿no? Pues ya sea porque, como en estos casos, es alguien externo y necesita que le expliquen porque no conoce ese mundo. Si ya lo conocen, pues conversaciones entre ellos, conversaciones secundarias. Sí, ya sabes que esto, es que desde que pasó tal, no eres el mismo, con esto de que ahora pasa, ¿no? Y ir dando información al lector para que se vaya haciendo su puzzle. Otro error común es, pues, un poco por fatiga, muchas veces el acabar con prisas. Hay muchos libros que son maravillosos y de repente pues parece que se acaba el papel y se corta y llega al final. Yo creo que el tercer acto es importante, que ir preparando el clima para que la historia vaya acercándose al final es importante, el
que la tensión no caiga de golpe, no estemos pues poco menos que en el clímax y de repente ya se soluciona y se acabó en media página. No hacerlo con prisas, porque eso deja una sensación un poco brusca, un poco desagradable, salvo que estemos hablando de una saga y sea precisamente lo que se busca para que el lector tenga muchas ganas de coger el tercer, el libro correspondiente, ¿no? El siguiente, cuando es un último libro de saga o un libro autoconclusivo, el lector lleva bastante tiempo ya con esos personajes y hay que darle un poquito tiempo y hay que mentalizarle para que se vaya despidiendo de ellos. Otro error es, la mayoría de veces por ajustar la trama, salirse del personaje. Hay que conocer a los personajes, es muy importante que el autor los conozca y el lector los acaba conociendo también. Entonces, muchas veces, pues por favorecer a la trama, porque para la trama es importante que algo suceda, que un personaje haga ciertas cosas, hacer que se salga completamente de personaje, es decir, que haga algo que tú digas, que chirríe, ¿no? Que el lector piense, por lo que he conocido a este personaje nunca haría esto, ¿no? Forzarle a hacer algo muchas veces no queda bien y eso se nota, algo que no va con la personalidad del personaje, un personaje muy rígido, un Javert, por ejemplo, que de repente decida saltarse todas las normas sin ningún motivo aparente, ¿no? Sin una justificación de peso, sin que alguien le esté obligando, porque sí, eso chirría. Entonces hay que mantener un poquito la consistencia del personaje. Otra es las incoherencias dentro del mundo. Bien por la trama, porque hemos dicho con los eventos previos, ¿no? Algo que no cuadra con lo que ha pasado, pues un personaje estaba presente durante una escena, pero luego de repente no sabe que eso ha ocurrido, cosas un poco así. Cuando son mundos fantásticos, pues si pones unas normas, queda mal saltárselas, ¿no? Puedes poner las normas que tú quieras porque has creado tú tu mundo, es fantasía, pero una vez que las creas, estás obligado a seguirlas. Es un poco la suspensión de la incredulidad, que es el pacto que haces un poco con el lector. El lector cede y se cree lo que le estás contando, pero siempre que tú te ciñas a las normas que tú mismo has creado, ¿no? Entonces eso también es importante. Y otro error muchas veces respecto a personajes y muchas veces un poco inevitable son las Mary Sue y Gary Stu, los personajes demasiado perfectos. Bueno, pues porque al final uno coge cariño a sus personajes, porque quiere que el lector les coja cariño y entonces lo hacen todo perfecto, todo muy bien, son estupendos, son maravillosos y empalaga un poquito. Entonces, bueno, tampoco hace falta hacerles súper patosos, que todo se les dé mal y que además sean antipáticos, porque entonces nos vamos a lo contrario, pero hay que hacerlos reales, ¿no? Y ninguno somos perfectos y si queremos que el lector empatice con nuestros personajes, ellos tampoco deberían serlo, aunque nos duela, aunque sean nuestros hijos y queramos que sean guapos, altos, estupendos y se les dé todo bien, pues tienen que tener también un poco sus momentos de debilidad, sus fallitos, para darles ese toque de realismo y que el lector de verdad se identifique y se comprometa con ellos. Seguro que se os ocurren muchos más fallos típicos. Yo sé que quería traer eso, tampoco me quiero tener muchísimo más porque me enrollo y se me va el tiempo. Pero bueno, seguro que os habéis encontrado
en muchos sitios contando un poquito que si os recuerda alguna novela concreta, qué opináis vosotros y nos vemos prontito.